Grabación. Ah, Ok, empezamos con malaria. Este a ver, el vector es anófeles. Voy a tener un vector específico, una especie específica predominante en cada uno de los focos de malaria. Pero indiferentemente de cuál sea, la forma parasitaria infectante es un esporozoito, que son esto que es lo que inocula el anófeles, el anofelino. Estos esporozoitos tienen que llegar en 30 minutos al hígado. Entran primero. Entonces forma el primer esquizonte, que es el esquizonte hepático, que se va a romper y los merozoitos van a salir a la sangre. En la sangre esos merozoitos entran dentro de los glóbulos rojos, se forman los trofosocitos jóvenes, trofosocitos maduros, se dividen por esquizogonia y forman los esquizontes. Se liberan los merozoitos que pueden infectar nuevos glóbulos rojos o formar gametocitos. Estos son la forma parasitaria infectante para el vector. Que en el vector va a haber microgametocitos, que son el masculino, o macrogametocitos, que es el femenino. El microgametocito se exflagela y estos flagelitos es como el equivalente a un espermatozoide que va a fecundar al óvulo. Va a formar un cigoto. Ese cigoto va a formar un ooquiste, pero ya no dentro de va a perforar la pared del intestino medio del mosquito y en la parte externa, o sea, donde hacia el hemocele se va a formar el ooquiste. Ese ooquiste se rompe y los esporozoitos migran a la probóscide y a las glándulas salivales y es lo que él va a inocular. A ver, vamos a tener diferentes formas, trofosocitos jóvenes, maduros y esquizontes, y va a haber diferencias. En la primera, en los trofosocitos jóvenes, no va a haber diferencias en el típico, ¿ok? El único va a ser en el Plasmodium falciparum, que ellos pueden haber binucleados, y al ver binucleados o forma como lo quieran llamar, son característicos del Plasmodium falciparum, ¿ok? Los maduros, realmente me interesa es reconocer los ameboides, que tienen formas irregulares, que es de Plasmodium vivax, que aumenta el tamaño del glóbulo rojo y que además voy a ver granulaciones de Schuffner en el interior. Los trofosocitos maduros de Plasmodium falciparum no suelen verse porque suelen estar en los capilares profundos, excepto en casos severos. En el caso de Plasmodium malaria va a ser en forma de banda ecuatorial y Plasmodium ovale, que está en África, que no nos interesa porque está en África, que aumenta también el tamaño del glóbulo rojo. Plasmodium vivax produce esquizontes con más de 12 merozoitos. Plasmodium falciparum también, pero más de 12 merozoitos, pero en este caso de Plasmodium vivax aumenta el tamaño de la célula, mientras que Plasmodium falciparum no. Plasmodium malaria tiene menos de 12 merozoitos se distribuyen como en forma de cesta de margarita y aquí hay un aumento del tamaño de la célula. Siempre comparten dos características cada uno. Los gametocitos, voy a tener Plasmodium vivax, que son muy redondos y muy grandes. El único que es diferente es Plasmodium falciparum, que es en forma de media luna, y los demás que vemos por acá. Y bueno, y eso es lo mismo que van a ver acá. No se los voy a mostrar, pero aquí está. O sea, esto es la forma ameboide, que vean que son distintos. Y tienen las características que ya yo les dije. Aquí está un esquizonte y aquí tienen los gametocitos que están acá. ¿Ok? Y por el número saben qué es cada cosa. En este caso es Plasmodium falciparum porque vemos gametocitos de Plasmodium falciparum en forma de banana. Fíjense que están los que tienen los binucleados y que tienden a ser E. coli, que estén pegados a los bordes. Estos son más maduros porque este es un paciente con malaria severa. ¿Ok? Puede haber dos dentro de un mismo glóbulo rojo o que sean binucleados, que son los característicos. Cuando el paciente está severo, voy a conseguir también esquizontes, como habíamos dicho, que tienen más de 12 merozoitos, y voy a conseguir trofozoitos maduros y no solamente los trofozoitos jóvenes. ¿Ok? En el caso del Plasmodium malaria, lo que dijimos, formas de banda. Dijimos que el vector era anófeles, que es este que está en el medio, y los que están laterales son los culicinos. Eso ustedes se lo aprenden como se lo dieron en práctica. Diagnóstico extendido y gota gruesa, que se hacen en la misma lámina. En el extendido voy a ver la morfología del glóbulo rojo.
en la gota gruesa solo voy a ver el parásito. Entonces, sí puedo hacer diagnóstico de especie, pero necesito ser bueno para poderlo hacer porque solo voy a ver las características del parásito. O sea, tendría que reconocer un trofozoito ameboide sin el glóbulo rojo o ver los binucleados para poder diferenciar Plasmodium falciparum de Plasmodium vivax. La triada clásica de malaria sería el acceso malárico, la anemia y la esplenomegalia, que puede cursar con hepatomegalia e ictericia. Y bueno, pues voy a tener que, tengo criterios de severidad que los utilizo para tratar de detectar tempranamente que si el paciente me va a hacer malaria severa, y la malaria severa, lo importante es evitar que el paciente se muere. ¿De qué muere un paciente con malaria severa? De falla multiorgánica, ¿ok? Y por eso tengo 14 criterios de severidad que me interesa aprendérmelos porque los tengo que buscar en mi paciente. Entonces, dentro de ellos está la malaria cerebral. La malaria cerebral es la alteración del estado de conciencia, ¿ok? Voy a tener las convulsiones a repetición, dos o más convulsiones en 24 horas. Voy a tener, por ejemplo, aquí que tengo insuficiencia respiratoria, que vendría a ser distrés respiratorio del adulto. ¿Qué más puedo tener? Puedo tener, esto es malaria cerebral porque esto es tejido cerebral. Esto no importa tampoco. Esto es hemoglobinuria, la orina oscura, pero que eso no es un signo no es un criterio severo. Los criterios se los tienen que estudiar uno por uno y se los tienen que aprender porque son lo que tienen que ustedes buscar, ¿ok? ¿Qué se aprende uno? Se aprenden los valores, la definición del criterio, porque yo digo que hay malaria severa cuando un paciente tiene disfunción de un órgano vital. ¿Cuál es la disfunción de ese órgano vital? Que tenga malaria cerebral o que tenga daño renal o que tenga eh, convulsiones a repetición, o que tenga epistaxis, que significaría que no está produciendo factores de coagulación, o que tenga hipoglicemia, que significaría que tengo problemas en el manejo del azúcar. Ay, Dios mío, anemia severa, eh, aunque eso no es difusión de un órgano vital, pero es parte de los criterios, que tenga postración, que tenga shock hipovolémico, compensado o descompensado, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué diferencias va a haber? Pues bueno, para yo saber si la malaria severa, lo más común es que la malaria severa la produzca Plasmodium falciparum, que es mucho más común la severidad en Plasmodium falciparum que en Plasmodium vivax. Pero lo que me lo va a definir realmente es cuál fue el factor de riesgo predisponente. ¿Ok? Para que me dé malaria severa por Plasmodium falciparum tiene que ser o una embarazada, o un paciente no inmune, o un paciente inmunosuprimido, o un niño menor de 5 años si viven en área endémica. ¿Ok? Mientras que si la malaria severa es por Plasmodium vivax, normalmente es un paciente que ha tenido infecciones de malaria a repetición, ¿ok? O sea que es un paciente que forma parte del área endémica, ¿ok? Y él es el que tiene riesgo de hacer malaria cerebral o malaria o daño renal, etcétera, etcétera, en función de un órgano vital por Plasmodium vivax, ¿ok? Y que tenga alguna comorbilidad. Eh, Bueno, eso es más o menos para ir rápidamente con malaria. Vamos con toxoplasmosis. Toxoplasma gondii es un parásito del gato, ¿ok? O sea que el ciclo biológico completo ocurre en el gato. El humano se infecta de forma accidental y como los gatos no nos comen a nosotros, nosotros no formamos parte del ciclo biológico, ¿ok? Excepto que vayas a África y te coma un tigre, pero las probabilidades son pequeñas. Entonces, ¿cómo nos infectamos? Pues consumiendo, o sea, cuando por contacto con los heces del gato, puede ser porque ingerimos quistes, que puede ser tanto directamente con la caja de heces del gato o el perro, que tengamos perros y gatos y que entonces al tocar el perro los quistes estén en el pelaje o en la boca del perro. ¿De qué otra forma? Por carnivorismo también, que comamos, por ser carnívoros, que comamos alimentos que estén mal cocinados, puede ser ahumados o crudos, cordero, vaca, cochino, cualquier mamífero es susceptible a toxoplasmosis, ¿ok? Los pájaros también, o sea que cualquier pajarito que comamos también. Y roedores, cualquiera de esas cosas, todas las carnes son susceptibles a que el paciente sufra de toxoplasmosis.
Las otras formas infectantes van a ser, por ejemplo, el oquiste, es la que acabamos de nombrar, que sea esta que está abajo. Y cuando es por carne, vendría a ser por ingestión de bradizoitos que estén en la carne o por ingestión de taquizoitos en la sangre. ¿Ok? La toxoplasmosis adquirida normalmente es una enfermedad, es un síndrome febril prolongado, porque es una fiebre como por un mes, pero pues si lo detectamos temprano es agudo con adenomegalias que suelen ser en la cadena posterior. Fíjense que aquí esta paciente tiene adenomegalias retroauriculares y en la cadena posterior, cervical posterior. Además de eso puede tener rash o estas lesiones que tiene este paciente bien severas antes de que le dieran la terapia. Puede haber mialgias, puede haber esplenitis, puede haber hepatitis. Acuérdense que un paciente con toxoplasmosis, si la carga parasitaria es muy alta, porque se infectó con un gran inóculo, puede haber muerte por hepatitis, por miocarditis, por encefalitis, por cualquier cosa. ¿Ok? No es lo más común, pero puede ocurrir. ¿Qué importancia tiene tener toxoplasmosis adquirida? La principal importancia es, uno, que si la paciente el riesgo de morirse o no. ¿Ok? Y dos, que si ocurre durante el embarazo puede haber transmisión al feto. ¿Ok? Pero ya sería toxoplasmosis congénita, que lo vamos a ver después. La toxoplasmosis congénita, entonces sería cuando hay transmisión, cuando una mujer embarazada se infecta durante el embarazo, por primera vez durante el embarazo. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, que puede haber transmisión al feto. La transmisión es más común si ocurre la infección, la primoinfección por toxoplasma ocurre en el tercer trimestre, es más común que en el segundo, y en el segundo más común la transmisión que en el primero. Pero si ocurre en el primero, en el primer trimestre, si llega a haber transmisión, esa transmisión es severa porque el feto va a pasar 9 meses, 7 meses, 8 meses con el parásito reproduciéndose en su interior. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Pues bueno, pues que va a haber mucha vasculitis, va a haber mucha necrosis focal y que va a ser además sistémica, o sea, por todos lados, porque hubo diseminación al principio de la enfermedad. ¿Ok? La IgG de la madre permite que haya limitación de la diseminación, sin embargo, ya llegó al sistema nervioso central y cuando la infección es a nivel en el primer trimestre, la transmisión, suele producir daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es la tetra de Sabin? Hidrocefalia, que cursa con microencefalia, calcificaciones cerebrales y corioretinitis bilateral. ¿Ok? En el paciente inmunosuprimido puede haber tres tipos de presentaciones que son las más comunes. Puede haber más, pero las más comunes son encefalitis, que es la más común por excelencia, que produce una lesión ocupante de espacio a nivel del sistema nervioso central, como lo están viendo aquí, ¿ok? Y produce cuadro de encefalitis. La principal manifestación clínica de una encefalitis siempre es convulsiones, ¿ok? Pero va a ser una lesión ocupante de espacio, o sea que dependiendo de la localización, los síntomas van a variar, o los que acompañen a la convulsión van a variar, o el tipo de convulsión. El segundo lugar más común es que sea a nivel ocular y que produzca una corioretinitis por recrudescencia, ¿ok? Y el tercero es que produjera una neumonitis por recrudescencia del parásito a nivel pulmonar. Eh, esto es en el gato, que serían los ooquistes. Esto es en el tejido, que puede ser en el humano o en cualquier hospedador intermediario, que puedo conseguir quistes llenos de bradizoitos. Esto va a ser un pseudoquiste, que es más bien una célula donde se está reproduciendo el parásito en la fase aguda. Pues acuérdense que es un parásito intracelular, que se va a dividir dentro de todas las células nucleadas. ¿Ok? Eh, Esto es un líquido peritoneal de ratón que se utiliza para hacer cultivo de animales, o sea, perdón, inoculación de animales para diagnóstico. Y esto que ustedes están viendo aquí son los taquizaitos replicándose en el peritoneo del ratón. Esto es, ay, se me fue el nombre. Cryptosporidium sp. Ok, ¿cómo lo reconozco? Porque tengo un ooquiste que tiene un solo, perdón, sí, un ooquiste que tiene un solo esporoquiste con 4 esporozoitos. Ok. ¿Cómo me contamino? Pues por agua o alimentos contaminados con estos ooquistes. En el interior del humano, o sea, lo vamos a ingerir,
se va a romper este oquiste y van a salir los esporozoitos que van a entrar dentro de los enterocitos y se van a replicar por merogonia, eh, básicamente. Van a romperse el enterocito y va a invadir nuevos enterocitos y formar otra merogonia o continuar el ciclo sexual, que sería que se conviertan en un macrogameto y un microgameto. El microgameto es el que se flagela y cuando se flagela fecunda al macrogameto, o sea, entra dentro del enterocito donde esté el macrogameto, lo fecunda y se forman los ooquistes. Cuando se forman los ooquistes se rompe el enterocito y sale por las heces, ¿ok? Y este es el único que sale infectante cuando sale, ¿ok? Ese o quiste, sí, inmaduro, y las merogonias que un tipo de esquizogonia, eh, este parásito va a ser intracelular, porque es un protozoario, pero es extracitoplasmático, ¿ok? Es intracelular, pero extracitoplasmático, es decir, por eso protruye hacia la luz intestinal, porque está metido en el enterocito, pero lo que hace es cubrirse de la membrana, pero no está dentro del citoplasma. En las vellosidades intestinales de yeyuno e ilio, principalmente. Entonces, cuando lo vemos así en una biopsia, esto es Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium canis, Cryptosporidium hominis, etcétera, etcétera. Cuando queremos hacer diagnóstico, tomamos una muestra de ese y lo teñimos con la técnica de Kim Jong, en donde los quistes se van a teñir de fucsia por la fucsina ácida del colorante, es la misma tinción que usamos para un Sil-Nielsen. La diferencia es que el Sil-Nielsen calentamos la muestra para fijar la micobacteria y en este caso no lo calentamos, sino que lo dejamos al frío. El fondo va a variar, puede ser verde si usamos verde malaquita o azul si usamos azul de metileno. El fondo no es lo que importa es que consigamos estas estructuras que todas tienen la misma forma, ¿ok? La misma forma y el mismo tamaño. Su tamaño es más o menos entre 4 y 6 micras, o sea que el promedio es 5 micras de diámetro. Cistoisospora, no, esto es Ciclospora cayetanensis, se asocia a ingestión de fresas, moras, vegetales que estén contaminados, puede ser agua también, porque han habido brotes en Estados Unidos asociados a vegetales que vienen, por ejemplo, de Guatemala u otros países de Latinoamérica que han estado contaminadas y han generado brotes en Estados Unidos y por eso se les asocia a las fresas y a las moras, etcétera, etcétera. Em, ok, la forma parasitaria infectante es un ooquiste, que es igual redondo, pero en este caso no mide 5 micras, sino 10 micras de diámetro, que va a tener en su interior dos esporoquistes y en cada esporoquiste va a haber dos esporozoitos. Entra al intestino, se eclosiona, sale el esporozoito y hace exactamente lo mismo que ya describimos para Cryptosporidium. Pero cuando sale las heces, el ooquiste es inmaduro, es decir, va a tener en su interior un esporoblasto, ¿ok? Ese esporoblasto después necesita en la tierra o en el medio ambiente dividirse en dos esporoquistes, o sea, dos esporoblastos, posteriormente esporoquistes, y en el esporoquiste es donde va a producirse los esporozoitos para que sea un ooquiste esporulado o maduro. Eh, Ciclospora tiende a tener algunas de los ooquistes se llaman fantasmas porque no se tiñen y otros sí se tiñen, pero igualito son ácido alcohol resistentes y por eso se tiñen con la fucsina ácida. Esto es una ciclospora que mide 10 micras, esto es un Cryptosporidium que mide 5 micras. ¿Ok? La ciclospora, si la veo con el microscopio de luz, es birrefringente, ¿ok? Y tiene estas lucecitas como verde, esta coloración como verdosa cuando lo veo, ¿ok? Después tengo el último que vendría a ser la cistoisospora, que es este que ya no tiene forma redonda, sino más bien forma ovalada, eh, que es más ancho, más largo que ancho, pero igual con sus dos esporoquistes, lo vamos a ver ahorita. Entonces, forma parasitaria infectante o quiste, va a tener dos esporoquistes que en su interior van a tener los esporozoitos para que pueda ser infectante. ¿Ok? Pues por un lado. Igual, el ciclo biológico es exactamente el mismo, invade igual células de yeyuno, ilium, igualito que las otras dos. Las complicaciones de las coccidias es principalmente que ellas pueden denudar la pared penetrar las paredes en el
En los conductos biliares ellos pueden introducirse dentro de la pared y romperlo cuando continúan su ciclo de los conductos biliares. Eso hace que los sales biliares entren en contacto con la lámina propia de los conductos biliares y eso genera fibrosis concéntrica, particularmente en pacientes VIH, porque acuérdense que los coccidios producen diarrea crónica no autolimitada en pacientes con VIH principalmente o algunas otras inmunosupresiones, pero normalmente el paciente VIH. El resto de las veces ellos sí infectan a inmunocompetentes, pero el inmunocompetente como tiene inmunidad, genera inmunidad contra el parásito, o sea que pueden producir diarreas muy profusas de hasta 7 semanas la primera vez que producen diarrea, pero las siguientes veces el paciente se va haciendo inmune hasta que simplemente las bota y no produce ninguna sintomatología. Ajá, aquí los tienen. Esto es, ay, qué flojera. Perdón. Esto es amibiasis, ¿ok? La forma parasitaria infectante es un quiste. Se reconoce porque tiene 4 núcleos. Es tetranucleado, su forma parasitaria infectante. Se desenquista a nivel del intestino. Va a afectar su hábitat, es colon, principalmente recto y sigmoides, ¿ok? Que es donde va a formar el trofozoito. Se va a alimentar de glóbulos rojos porque él va a ir rompiendo la pared del intestino y entrando a la submucosa, ¿ok? Es extracelular, pero produce lisis de las células del colon, ¿ok? ¿Cómo? Por los ameboporos que producen citolisis o son canales que permiten que entren y que entonces se lise la célula, que entre calcio y salga el potasio y el sodio. Además de eso, generan proteinquinasas que van destruyendo y colagenasas que van destruyendo todas las uniones celulares y va formando las úlceras en botón de camisa. Esto no me voy a meter. Esto, si lo ven aquí, fíjense que se reconoce porque la cromatina periférica es fina y es regular y el nucleolo es céntrico, ¿ok? Pequeño y céntrico. Esto es el trofozoito y este es el quiste. Este es un quiste tetranucleado, tenemos 1, 2, 3 y 4 núcleos y esto es un cuerpo cromatoide. Ahora, la forma como uno sabe realmente que esta célula que está acá, que podría haber sido una entameba dispar, uno sabe que es una entameba histolítica por la presencia de glóbulos rojos en el interior del trofozoito cuando la teñimos con un tricrómico. Esto es un entameba coli, que cuando está maduro sabemos que tiene más de 4 núcleos, normalmente son 8. Y cuando vemos el trofozoito, la cromatina nuclear periférica está distribuida en grumos y el nucleolo tiende a ser excéntrico. Fíjense que está aquí en grumos, no es fina, sino en grumos. Y eso es. Entonces, esto es una entameba histolítica porque tiene glóbulos rojos en su interior, a pesar de que no coincide la distribución de la cromatina en el núcleo. Esto que está acá vendría a ser, esto es una amiba no patógena, porque está junto con otra amiba, sé que esto es intestinal, que tienen los nucleolos prominentes, ¿ok? Dentro de los no patógenos tenemos Entamoeba harmani, que es esta que está aquí, que tiene 4 núcleos. Tenemos Iodamoeba buchli, que es esta que está aquí abajo. Endolimax nana también tiene estas características, en donde tienen un nucleolo prominente sin cromatina periférica nuclear. Las amibas de vía libre, vamos a tener Acanthameba, Naegleria y Balamutia. ¿Ok? Los trofozoitos de estos parásitos, los ameboides, se reconocen porque tienen un nucleolo prominente sin cromatina periférica nuclear, como lo están viendo acá. ¿Ok? Igual que las no patógenas que vimos antes. Esto, cuando vemos este ciclo, sabemos que es Naegleria fowleri porque tengo un trofozoito flagelado, ¿ok? Y además de eso, tengo un trofozoito ameboide. Estos trofozoitos son las formas parasitarias infectantes para el humano. Y esto ocurre particularmente en personas que tengan contacto con agua contaminada, ¿ok? Porque Naegleria solamente está en agua
que tenga cierta temperatura, tiene que ser aguas no muy frías, ¿ok? Entonces sus formas evolutivas son quiste, trofosodito ameboide y trofosodito flagelar. Y tiene que haber habido que durante algún deporte acuático o tirarse en agua y que entre agua por la nariz y la entrada, cuando golpea el agua contra la lámina cribosa, es que el trofosodito realmente puede adherirse a esa lámina cribosa y penetrar y producir la enfermedad. Entonces, va a tener, ya lo dijimos, estas tres formas evolutivas. Después tengo, esto es una acantameba. ¿Ok? El ameboide, el trofosito ameboide de Naegleria fowleri tiene lobopodias, que es esto que están viendo acá. Son pseudópodos en forma de, no sé, lobopodias. Mientras que Acantameba, que es este otro segundo que estamos viendo acá, tiene los pseudópodos son en forma de dedos. Fíjense que tiene múltiples prolongaciones, como lo ven aquí. ¿Ok? Que estos son reales. Y pues bueno, tiene solo dos formas evolutivas, trofozoito ameboide, que es este que está acá, porque tiene pseudópodos acantopodios, y quistes que tienen formas poliédricas. Entonces fíjense que aquí lo ven acá como las diferentes formas que él puede tener. Tiene una doble capa. El quiste de Naegleria tiene una capa única, ¿ok? Un exoquiste único. Mientras que los quistes de Acantameba tienen una doble capa, tienen un exoquiste y un endoquiste, y unos poros que los unen. Acantameba, cuando yo, por ejemplo, tomo un escarificado de la córnea porque el paciente tiene queratitis acantamebiana, si yo hago un raspado, voy a conseguir tanto quistes como trofozoitos en ese tejido, que no ocurre con el resto de las amigas de vida libre. Bueno, estos son raspados de córnea donde los puedo conseguir. Esto se me coló aquí. Y esto también. Esto es una úlcera de amibiasis, ¿ok? Fíjense que aquí están los trofozoitos más superficiales, todavía no han llegado a la lámina propia. Aquí van perforando y cuando yo hablo ya de que el paciente tiene una úlcera en botón de camisa, es esto que estamos viendo acá, ¿ok? Este tejido está relativamente sano, pero el parásito penetra hacia abajo. Esto es la lámina propia, que es esto que está acá, que ya está tomado y la úlcera es profunda, ¿ok? Profunda y ancha abajo y es angosta en la parte de arriba, ¿ok? Y eso es lo que se llama úlcera en botón de camisa, que si lo ven aquí, fíjense que se ve perfecto como es más profunda en la parte de abajo que en la parte superficial, aunque se vea de esta manera en la colonoscopia, ¿ok? ¿Qué más que sea importante? Esto es un absceso hepático amibiano, que no se llama, realmente no debería llamarse absceso hepático amibiano, sino amibiasis hepática, ¿ok? Porque no es un absceso porque no la producen bacterias, la produce las amibas. Entonces, de entamedia histolítica. Entonces, esto es una complicación de una amibiasis intestinal en donde hubo diseminación hematógena a hígado, ¿ok? Eso produce elevación del hemidiafragma derecho. Fíjense que aquí el hemidiafragma izquierdo está abajo y el derecho está aquí elevado. Hay hepatomegalia. Y pues bueno, lo que va a ocurrir es que se va a formar este líquido como pasta chocolatada o pasta de anchoa, que es la necrosis de las células hepáticas porque están siendo destruidas de la misma forma, del mismo mecanismo patogénico del intestino, pero en el hígado. ¿Ok? Aquí no voy a ver trofozoitos, porque los trofozoitos están en el borde de la lesión y aquí lo que estoy es drenando el absceso que se formó, la colección de líquido, de este líquido necrótico que se formó en el hígado. La localización más común es en el lóbulo derecho y por eso que se puede extraer, pero puede estar también en el lóbulo izquierdo del hígado y pues bueno, las complicaciones del absceso hepático siempre van a ser que haya perforación hacia pulmón y que se forme un empiema, que sea hacia corazón y que se forme un eh, tamponamiento cardíaco o hacia peritoneo y que entonces se forme de peritonitis, ¿ok? Eh, Desorden. Esto es una acantamebiasis en un paciente inmunosuprimido que produce encefalitis granulomatosa amibiana, ¿ok? La forma como penetra, como entra,
va a ser por contacto con tierra o agua contaminada, pero por contacto con la piel o con la mucosa nasal particularmente. Pero entran ellos llegan al sistema nervioso central, tarda como un mes en llegar, mientras que Negleria llega en 7 días y mata en 7 días, sí, como llega más rápido y mata en 7 días. Acantameba mata en un mes más o menos, 1 a 3 meses, es más lento. Y Balamutia también 1 a 3 meses, pero afecta a pacientes inmunocompetentes. Eh, la diseminación es hematógena, ¿ok? Pasa de la piel, que puede ser piel del sistema o mucosa del sistema respiratorio, o piel como este paciente inmunosuprimido, y, eh, y pues es mortal. Giardia, consumo de agua y alimentos contaminados, principalmente agua. Es un parásito que su hábitat es duodeno. Me va a producir diarrea que puede ser muy importante, que pues la describimos como que son líquidas con gases, o sea que son explosivas. El paciente tiende, particularmente la primera vez que se infecta, o la primera fase de la enfermedad, la fase aguda, las diarreas son explosivas que ensucian la poseta. ¿Ok? Además de eso, eh, tienden a no ser formes, a tener grasa que no se absorbe, o sea que flota la grasa en la superficie de la poseta. Si el paciente no es tratado, pasa a una fase crónica porque aparece algo de respuesta humoral y la inmunoglobulina A hace que el parásito se limite a duodeno. ¿Ok? Cuando se logra limitarlo a duodeno, la clínica pasa a fase crónica. Y cuando pasamos a fase crónica, predomina es más bien una diarrea intermitente. El paciente siempre se queja de que dependiendo del alimento que coma, le da diarrea o no le da diarrea y no lo asocia a un parásito, sino como a los alimentos. Normalmente el paciente te dice, no, yo tomo café con leche y me pongo de chorrito. Pero le preguntas, bueno, ¿y eso le pasa todos los días? No, no, es solo a veces. ¿Y usted toma café con leche todos los días? Sí, pero unos días le da y otros días no. Realmente eso es intolerancia a la lactosa producida por el parásito por la destrucción de las disacaridasas necesarias para digerir la lactosa. Además de eso, como hay daño de las sales biliares o ruptura de las sales biliares y no se aprovechan adecuadamente, se va a excretar grasas y la grasa va a hacer que el pupú flote, que no debe flotar nunca. No es patognomónico, pero el parásito que más comúnmente produce eso es Giardia. ¿Qué más que sea importante? Sé que produce esteatorrea, produce intolerancia a la lactosa, produce diarreas explosivas, produce dolor abdominal epigástrico, ¿ok? Porque su hábitat es duodeno. No produce daño de... normalmente el paciente con Giardia también se queja de gastritis, ¿ok? No produce daño a la mucosa intestinal. El diagnóstico es por una solución salina y Lugol. Utilizo el Lugol para ver quistes. La solución salina es para ver huevos del minto y la solución de Lugol es para ver protozoarios, ¿ok? Quistes de protozoarios. Eventualmente puedo ver también trofozoitos, pero es bastante menos común que los vea, ¿ok? Normalmente lo que veo son los quistes. Tricomona es una enfermedad de transmisión sexual, no tiene quistes, se transmite por eso por contacto directo entre un hombre y una mujer, y que entonces este trofozoito va a estar o en la uretra del hombre o en la vagina de la mujer. Clínica, la paciente va a tener leucorrea, que es una leucorrea más bien blanquecina, espumosa, como la ven acá, y suele producir hemorragias a nivel por la adhesión a la mucosa del cuello uterino, suele producir estas hemorragias que producen un aspecto de cervix en fresa, ¿ok? ¿Qué más? Esto es Balantidium coli. La fuente de infección es igual a agua y alimentos contaminados con heces de cochino, ¿ok? Porque esto es un parásito del cochino principalmente. ¿Qué más? Se ingiere el quiste, se desenquista, su hábitat es intestino grueso, principalmente ciego, pero también recto y sigmoides, donde normalmente se forman las úlceras. Las úlceras se parecen a las de amibiasis y la clínica es muy parecida a la de amibiasis. ¿Ok? ¿Cómo lo distingo? Tiene un macronúcleo y un micronúcleo y por eso lo distingo en el examen de heces. Es un protozoario, así que tengo que hacer directo y método de concentración.
Aquí tengo el macronúcleo, no se le ve el micronúcleo, pero formando úlceras a nivel colónico. Fíjense que aquí los tengo también. Pero no son en forma de botón de camisa. Y es un ciliado, porque tiene cilios a lo largo de su trofozoito. ¿Ok? Ya lo vimos. Esto es Blastocystis hominis. La forma más común es la forma de cuerpo central o vacuolada. Desde mi punto de vista, esto es un parásito no patógeno, pero en algunos casos hay pacientes que dicen que tienen clínica. Yo creo que estoy convencida de que eso es que tiene algún otro parásito. Pero bueno, igual la clínica sería diarrea, gases, etcétera. Esta es la forma de cuerpo central visto con tricrómico. Aquí es visto con hematoxilina férrica. Fíjense que tiene estos núcleos somáticos en la parte distal y una vacuola central, que es por eso se llama vacuolado o de forma de cuerpo central. Esto es Balantidium coli y se acabó. Gracias chicos por su paciencia.